Muy bien, hemos llegado a la última petición del Padre Nuestro y no quiere decir que ya terminamos. Aún nos faltan algunos domingos. Estaba pensando yo y diciendo en mi corazón que Dios quiera que terminemos el año con el Padre Nuestro. Así habremos concluido toda la exposición bíblica con respecto al Padre Nuestro, según el pastor Thomas Watson, un pastor de los años 1600. Hace rato que el hermano Thomas Watson estuvo sobre esta tierra y ya está en la presencia del Señor hace mucho tiempo. El hermano Thomas Watson se preocupaba mucho porque la iglesia fuera edificada, que la iglesia fuera alimentada y fortalecida. Y como bandera en alto estaba en un proceso de plantación, de replantación y de abrir sus puertas hacia nuestra población en Guanacaste, me pareció necesario o importante exponernos a esta serie de enseñanzas. Pero debemos estar claros en esto. No estamos estudiando a Thomas Watson. Estamos exponiéndonos a la palabra de Dios. ¿Me explico? No estamos exponiéndonos a Thomas Watson. Estamos exponiéndonos a la palabra de Dios. Y su material es importante. El libro que él escribió es importante en tanto nos lleva a la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios alumbre nuestras vidas. Así que viendo esa exposición de la palabra, considerando lo que la palabra de Dios dice a la luz del material del hermano Thomas Watson, llegamos hoy a esa última petición que dice así: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Lo primero que encontramos es que esa petición parece estar dividida en dos partes. Una parte tiene que ver con el anhelo. Es la expresión de un anhelo. No nos dejes caer en tentación. Es la expresión de un anhelo. Y la segunda parte es la petición en sí. Sino, líbranos del mal. Lo primero es la expresión del corazón de aquel que entiende la obra de Satanás y de aquel que entiende lo retorcido de su propio corazón. Aquel que ya entiende estas dos cosas, suplica diciendo: Padre Dios, no me dejes caer en tentación. Sino, en lugar de eso te pido, líbrame del mal. Líbranos del mal. Ahora bien, cuando leemos algo como esta, hoy vamos a enfocarnos en la expresión del deseo. No nos dejes caer en tentación. La expresión del anhelo. No nos dejes caer en tentación. Cuando decimos algo como esto, da la impresión de que Dios nos lleva a la tentación o nos mete en tentación o que nos podría tentar. A lo cual nosotros tenemos que responder con versículos que son completamente claros para nosotros. Vayan conmigo por favor a Santiago 1:13. Y después de que vayamos a Santiago 1:13, manténganse ahí porque vamos a leerlo y voy a decir unas cuantas cosas y luego seguiremos en Santiago por unos minutos. Santiago 1:13. Abran sus Biblias ahí. Estamos diciendo: Dios, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Y si de alguna manera nos da la impresión de que Dios nos va a tentar, ¿qué dice Santiago 1:13? Que nadie cuando es tentado, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. En mi Biblia está con unos signos ahí, como que nadie use esa expresión jamás. Nadie nunca diga: oh, yo soy tentado por Dios. ¿Por qué? La Biblia siempre razona con nosotros. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Así que mi hermano, cuando decimos a Dios que no nos deje caer en tentación, o como dicen otras versiones, que no nos meta en tentación, cuando decimos eso, cuando expresamos ese anhelo delante de Dios, no significa que Dios vaya a venir a tentarme. Dios no va a hacer eso. Dios no es tentado por el mal. El mal no tiene ningún tipo de resonancia en Dios. Lo hemos dicho en nuestros estudios bíblicos del discipulado cristiano que estamos llevando. En Dios no hay nada en Él, absolutamente nada en Él, a lo que el mal pueda llegar y echarle mano. Como para decir: a partir de esto,
ve y aplícale una tentación a esta persona o a aquella persona, dice la Biblia. No. En Dios no es solo que Él resista la tentación, es que el mal no tiene ningún efecto en Él. Absolutamente ningún efecto en Dios. Por su carácter, por su condición, por su santidad. No tiene el mal nada de resonancia en Dios. Simplemente nada. ¿Han visto algunas personas que no tienen cosquillas? Usted puede hacer cosquillas por donde quiera y no tienen cosquillas. No tienen esa sensación. Hay personas que no tienen sensación de dolor porque algo pasa en su sistema nervioso. Entonces, no se trata de que resiste el dolor, es que ni siquiera lo siente, no lo experimenta. Dios no resiste la tentación, sino que ni siquiera la siente. Y por lo tanto dice, y además Él mismo no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué le digo a Dios que no me deje caer en tentación si Él no me va a tentar? Bueno, no, eso no es una negación. La Biblia no se está negando a sí misma. La Biblia no está en ningún tipo de contradicción. Lo que está diciéndome, por tanto, es que Dios controla la tentación, que Dios gobierna la tentación, que Dios puede usar la tentación, Dios puede superar la tentación. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo. Pero no es que Dios sea el tentador, ni que Dios me meta a mí como que Él por gusto de Él me va a llevar por ahí, sino que Él la puede controlar. Suyo es el poder, dice la última porción que leímos. Suyo es el poder, de Él es el dominio. Pero Él no va a ir a tentar a nadie. Él puede controlarla, Él puede utilizarla para bienes que Él tiene planificados más adelante. Él puede redimir a alguien que ha sido tentado. Me explico, Él puede excluir a alguien de que no pase por ahí, que no atraviese la tentación. Así que cuando nosotros somos tentados, dice la Biblia, nunca debemos decir que somos tentados como que Dios me metió en esa tentación. Dice el texto, soy tentado por Dios. Nadie diga eso nunca. Dios nunca me estaría tentando. Entonces, pastor, ¿de dónde viene la tentación? Si no viene de Dios. Dios me puede librar de ella, sí, pero no viene de Él. No viene de Él. ¿De dónde viene? Santiago 1:14, ¿qué dice? Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Las personas somos tentadas cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia pasión, dice Santiago, esclareciéndonos a nosotros esta temática. Entonces le estaríamos diciendo a Dios, Señor, no permita que yo sea arrastrado por mi propia pasión. ¿Me explico? Señor, no permitas eso. Gobierna mis pasiones. Unifica mi corazón. Dame una solamente, Señor, en torno a tu palabra, en torno a tu verdad. Porque si yo quedo así a la libre, yo seré arrastrado por mis propias pasiones. Pero esa es una de las líneas de la tentación. La tentación viene por dos sentidos. Uno es lo interno. La tentación puede llegar a través de mis propias pasiones, dice Santiago. Pero la otra línea es la externa. La otra línea es la que viene de afuera. Se ha dicho históricamente que el cristiano tiene tres enemigos. La carne, que es su propia condición caída, el hecho de que es descendiente de Adán, y que aunque Dios le da un corazón nuevo al creyente, dice Ezequiel, le voy a citar Ezequiel, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quitaré de su carne el corazón de piedra y le voy a dar un corazón nuevo. Pero no quitó nuestra carne. ¿Me explico? No quita nuestras pasiones, nuestras viejas costumbres. Dios no le hace a nadie, me imagino que tal vez a alguno por la gracia de Él, pero no he conocido yo a alguien que Dios le haga un lavado de cerebro, que le dé un corazón nuevo y la persona diga, ¿quién soy? Y uno tenga que decirle, mire, tú eres Edia. Ay, ¿en serio? Sí, el Señor te acaba de salvar. Oh, alabado sea Dios. Y ya no tengo ganas de pecar ni nada. Eso no ocurre. Usted es salvo por la gracia del Señor.
Dios le da una nueva mentalidad, pone en usted nuevos deseos, quita el dominio que el pecado tenía sobre usted, quita la acción de Satanás como el dueño de su alma y ahora es trasladado al reino del amado Hijo. Dice Colosenses 1:13 que Dios nos traslada al reino de su amado Hijo cuando estamos en Cristo. Sin embargo, parte de lo que yo soy, de lo que yo era, de mi condición caída, sigue estando ahí. El apóstol Pablo le dice a eso el viejo hombre y dice que te desvistas de ese viejo hombre. Mi llamado, mi tarea es estar en un proceso continuo de abandono de eso que yo era y de revestirme de uno nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta que está perfecto. Me explico, tenemos que ir en un proceso de revestimiento tomados de la mano del Señor, abandono de los viejos vicios, y esto se logra porque Dios nos da un corazón nuevo. Dios nos da como un nuevo centro de control. Sin embargo, a pesar del nuevo centro de control, mi condición caída y el lugar donde habito sigue siendo el mismo. Es decir, la carne de Edier sigue estando ahí. Ahora hay un nuevo centro de control. Ahora el Espíritu Santo está en mí controlándome y guiándome hacia el Señor y guardándome, protegiéndome. Pero hay algo ahí que se opone, que es mi vieja condición caída. Y además sigo en este mundo. Los enemigos del hombre son su propia carne y el mundo. Pero falta otro: Satanás, el diablo. Ahora bien, cuando decimos el mundo y el diablo, podríamos resumirlos, porque el diablo es el príncipe de este mundo. El diablo es el que tiene una administración de este mundo caído, del sistema de creencias, de las cosas que los hombres diseñan, de las ideas que se les vienen a la cabeza, del tipo de música que están produciendo. Valga la redundancia decir, o la ampliación, decir que en República Dominicana los pastores están batallando porque aún los cristianos están escuchando reggaetón. ¿Me explico? Los pastores están luchando contra esta tendencia, ya que son ritmos propios de esas islas. Ha surgido de por ahí, de esas regiones. Así que los pastores están luchando con eso y tratando de decirle a los hermanos: cuiden a sus hijos, ustedes y sus hijos, de lo que sus hijos están oyendo ahí en privado. Porque créeme que no se van a sentir atraídos a escuchar himnos ni estos cantos espirituales. Ellos se van a sentir atraídos a escuchar lo que el mundo está produciendo. El mundo les va a proveer porque el diablo está detrás moviendo la maquinaria. ¿Me explico? Entonces resumimos los enemigos del cristiano en dos: su propia carne y Satanás, operando a través del sistema mundano. Pero son tres, podemos resumirlos en dos, ya que el diablo echa a andar algunas cosas y se va a hacer otras. Él no puede estar en todos lados a la misma vez. Pero también tiene muchos secuaces, también tiene muchos demonios que lo ayudan. Y la Biblia nos habla de doctrinas de demonios, ideas que los mismos demonios promueven en la mente de los hombres y que proliferan dentro de la generación cualquiera que ésta sea. ¿Me explico? Hoy en día tenemos una nueva generación, la generación del Facebook, la generación de las redes sociales, la generación del YouTube. Todo está ahí, y si no estás en línea no estás en nada. Si no estás metido ahí no te das cuenta de nada de lo que está pasando a tu alrededor. Así que estamos ante una nueva generación, y ahí hay demonios, ahí está Satanás, ahí está obrando él todas estas cosas. Dios sigue estando sentado en su trono, sí, hermano, recuérdelo siempre. Sin embargo, no podemos perder de vista que seguimos siendo vulnerables a la tentación. Seguimos propensos a ser tentados. ¿Se acuerdan de la oración del Señor Jesucristo en Juan 17? Dice que Él no ruega por el mundo, Él ruega por nosotros y por los que han de creer por medio de la palabra de nosotros, porque son del Señor y quedan ¿dónde? Quedan aquí en este mundo, quedan aquí expuestos a muchas cosas. Y como vemos en Hebreos, dice que el Señor intercede por nosotros. Su intercesión es perfecta, su obra, su sacrificio en la cruz es perfecta, y permanece esa acción de estar intercediendo, permanece a través del tiempo, aún hasta el día de hoy. El ruego de Cristo, la súplica de Cristo,
pero Él también nos enseñó a orar así. Oren por esto. Padre Dios, guárdame de la tentación. No me metas en ella. No permitas que yo vaya por esos caminos, Señor. No lo permitas, no lo concedas. Ahora bien, estaremos más enfocados en la tentación externa. En la tentación externa. Vaya conmigo a Mateo 4:3. Dijimos que hay una tentación interna, viene de la carne, y hay una externa, que viene del mundo y de Satanás. Pero como Satanás es el que la guía, entonces vea cómo le llaman en Mateo 4:3 a Satanás. Mateo 4:3. Ustedes saben que este es el momento en que el diablo va a tentar a nuestro mismísimo Señor y Salvador Jesucristo, que como es Dios hecho hombre, Él consideró que podía hacer algo para tentarlo. ¿Y cómo le llaman a Él aquí en Mateo 4:3? El tentador. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lo que nos interesa aquí ahorita no es la tentación en sí, sino cómo le llaman a Él. El tentador. Nadie diga nunca que es tentado de parte de Dios. ¿Se acuerdan Santiago? ¿Por qué? ¿Quién sí es el tentador? ¿Quién sí tiene este título oficial sobre él, sobre su frente, sobre sus hechos, sobre sus actos? El diablo mismo. Este es el que tiene el título. Recuerden que el diablo es el diablo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Y porque Dios lo mandará al infierno para siempre un día. Él le tiene preparado un lugar desde antes de que el mundo fuera fundado. Ya Dios tenía preparado un lugar para el diablo y sus ángeles. Ya Dios había establecido dónde iba a condenarlo. Recuerden en el libro de Job que cada vez que Satanás va a hacer algo, llega donde el Padre Dios para hablar y considerar cómo tentar y ver si Dios lo autoriza. Sin embargo, eso no quita su título, que es ¿cuál? El tentador. Él es el tentador. Es considerado en las Escrituras como el tentador. Sumamente interesante ese título que le dan. Ahora bien, vamos a ver hoy, prácticamente el tiempo que nos resta, vamos a enfocarnos en algunos aspectos de Satanás. O para decirlo de otra manera, algunos aspectos de las tentaciones externas. Lo primero que debemos considerar es que Satanás tiene gran maldad. Es muy malo. Y todos estos aspectos solo tienen la intención de llevarme a mí a orar con más sentido. Líbrame de la tentación. No me metas en tentación, Padre Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es malo, sumamente malo. ¿Cómo se puede evaluar la maldad de alguien? ¿Han oído eso de que dicen, no, y no solo lo mató, sino que fue al entierro? ¿Qué les parece tal grado de maldad? Uno diría, wow, sí, mira, le dio muerte. Y no solo eso, fue al entierro. A veces ocurren cosas en esta tierra que nos permiten a nosotros ver esos grados de maldad. Y a eso le llamamos nosotros una gran maldad. Mira, no solo me estás mintiendo, sino que también me estás robando. Entonces hay un gran grado de maldad. Mi amado, el diablo está bajo castigo. El diablo está castigado, está bajo condenación. Y aún así, busca tentarnos. Si usted o yo supiéramos certeramente, si nuestras mentes fueran capturadas con la idea plena de que estamos bajo condenación, que para nosotros solo está la ira de Dios, creo que lo que haríamos sería llorar. Lloraríamos. No hay misericordia para nosotros, no hay perdón. El diablo sabiendo para dónde va. ¿Se acuerdan los demonios cuando Jesús se encontraba con ellos? Los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Aún no ha llegado la hora. Ellos sabían para dónde iban. Y aún así, ¿qué están haciendo? Tentando. Aún así están promoviendo la maldad, las cosas perversas.
Si uno pudiera conversar con esos demonios, sería imposible razonar con ellos. Porque ellos saben para dónde van, saben que están bajo condenación, saben que la ira de Dios está sobre ellos, que nunca probarán la misericordia, nunca habrá perdón, y aún así nos buscan para tentarnos. Saben que no pueden vencernos. El diablo sabe que no puede vencernos. Si usted supiera que no puede vencer, ni lo intentaría. Diría, ¿para qué? No puedo vencerlos. Dice la Biblia que la iglesia va a prevalecer, aún frente a las puertas del mismo infierno, la iglesia prevalecerá. Ni eso la va a detener a la iglesia. Las almas seguirán siendo salvas. Las que el Señor salva irán a la eternidad, estarán con Dios para siempre. Y sin embargo, ahí llega el tentador. ¿Podía el diablo tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Podía él ganar ese pulso? No podía. ¿Él lo sabía? No sé, pero no puede vencernos y además llega siempre. Siempre llega. ¿No le parece eso una gran maldad? ¿Una falta de sabiduría? ¿Una insensatez total? Bueno, el diablo es así. Y el pecador también. Cuando nosotros pecamos también nos comportamos de una manera muy necia, muy falta de sabiduría. Pero el diablo como tal, aún así busca tentarnos. Otro aspecto más de su gran maldad es que sabe que Dios lo castigará por sus actos. Sabe que está condenado. Sabe que no puede vencernos y sabe que será castigado. Y aún así lo hace. Cuando la madre le dice al hijo, ¿qué le dije yo? Que si hacía eso me iban a pegar. Entonces uno dice, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué? Por su gran maldad. Él sabía que iba a ser disciplinado y aún así lo llevó a la práctica. Por su gran maldad. Mi amado, el diablo es malo. Esto es para que nosotros invoquemos el nombre del Señor diciendo, Señor, nunca me pongas a mí en las manos de Satanás. No me dejes entrar en esa tentación. Pero el diablo no solamente es malo, sino que es muy diligente. Él es muy diligente. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Vayan conmigo ahí. Primera de Pedro 5:8. Vamos a examinar la diligencia de Satanás. Él no descansa. Primera de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién le dice eso el apóstol Pedro? A los cristianos. Sean de espíritu sobrio, sean medidos, es lo que significa ser sobrios. Sean medidos. Si yo camino de aquí a donde está mi Padre, dice la Biblia, sé sobrio. Camina midiendo tus pasos. Si usted va a decir algo, dice la Biblia, sé sobrio. Si usted va a estar en algún lugar, sea medido y esté alerta. Si está en su cuarto, también, pastor, también debe ser medido y estar alerta. ¿Por qué? Porque el diablo no descansa. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense el diablo, un león, dando vueltas alrededor de su presa, esperando el momento perfecto para caer encima de uno, el momento perfecto para devorarlo. El otro día vi un pequeño extracto de un video de esta gente que está yendo a Estados Unidos de manera ilegal en un desierto y grabaron los coyotes aullando. Ellos no los ven y es de día. No ven los coyotes, pero los coyotes están ahí merodeando, dando vueltas, esperando el momento para caer sobre ellos. Créame que ya esos coyotes probaron carne humana. Algunos han muerto en el intento de llegar a los Estados Unidos y en ese desierto los coyotes han probado su carne. Así que los coyotes ya están esperando el momento correcto para ir por esa más carne que acaba de llegar. Mi amado, el diablo es exactamente igual. Muchos de nosotros ya no tenemos el contexto de lo que es un león al acecho. No tenemos ese contexto porque crecimos en medio de las paredes y no andan al acecho de nosotros, nada de esas cosas.
Tal vez experimentamos algo de eso ahora con el COVID. Lo volvieron tan real que pensábamos que era como un león al acecho. Yo le digo a mis hijos, no podíamos ver a nadie sin máscara, porque ¿qué pensaba usted? Me voy a enfermar. Y ahora mírese, ya no hay nada de eso. Se ha ido calmando. Ahora es cuando usted escucha a alguien estornudar, cuando escucha a alguien toser, aún estamos traumados. Mi amado, un león al acecho sería para las mentes nuestras como el COVID al acecho. Para la gente que leyó esto, que eran gente donde había leones, significa que no descansa, que está siempre buscando caer sobre mí, que quiere destruirme, quiere arruinar lo que yo soy y lo que el Señor está haciendo en mi vida. Vean el grado de diligencia. El diablo, si obtiene la mínima ventaja, le sacará el máximo provecho. Este es el grado de ocupación del diablo. Si obtiene de nuestra parte la más mínima ventaja, él le va a sacar el máximo provecho. Judas, cuando entregó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nunca pensó que esto saliera tan mal. Judas, dicen los comentaristas, seguramente pensó que unos azotes, unas pequeñas reprimendas y lo iban a dejar irse en paz. Pero no ocurrió eso. ¿Qué pasó con el Señor Jesús una vez que lo arrestaron? El diablo sacó el máximo provecho. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Gente gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El diablo sacando el máximo provecho a una oportunidad. La oportunidad nació muy inofensiva. Él dijo, denme algo y yo busco el momento de entregárselos. Y el diablo decía, no solo lo vas a entregar, yo voy a guiar todo esto hasta la muerte misma. Lo que el diablo no sabía es que Jesús iba a resucitar. De lo que él no estaba al tanto era del poderío del Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mi amado, nosotros vemos que el diablo le va a sacar el máximo provecho a la más mínima ventaja. Además, no solo le saca el máximo provecho, utiliza muchas formas para llegar a nosotros. Escuche, el orgullo, la codicia, la vagabundería, la desesperación, los adulterios, el formalismo, las deudas, las ocupaciones, todas estas cosas, y la lista, yo puse punto suspensivo, la lista podría continuar, de cosas que el diablo va a utilizar para llegar a nosotros. Y me llama mucho la atención que esté dentro de esa lista, que no la hice yo, ¿verdad? La hizo el pastor Thomas Watson hace muchos años. Esté dentro de la lista el formalismo, que el diablo puede utilizar eso. Normalmente pensamos que el diablo puede utilizar a un desgreñado vestido de negro que anda las faldas por fuera y que se viste con pantalones rotos. Sí, lo puede utilizar. El liberalismo y el desastre. Pero también puede utilizar el formalismo. El diablo puede utilizar eso. Las deudas. Uno piensa en un crédito y nunca piensa que el diablo puede utilizar eso. El equipo de sonido, la lavadora que saca en el Goyo, el diablo puede utilizar eso para traer tentación sobre nosotros. El teléfono, ¿verdad? Todo el mundo te da teléfonos, con un colón se lo puede llevar usted el teléfono. Las deudas, el diablo puede utilizar eso. Las ocupaciones o la vagabundería, el diablo la puede utilizar por igual. Pero no solamente es muy diligente, entonces recuerden, es muy malvado, es muy diligente, anda como león rugiente tratando de devorarme. Además es poderoso en tentar. En la Biblia, ¿cuáles son algunos nombres de Satanás? El príncipe de este mundo. Juan 14:30, no lo vamos a buscar, pero para que quede aquí registrado y para nuestras mentes. Juan 14:30, se le llama el príncipe de este mundo. ¿Cuánto poder cree que tiene un príncipe? Un rey, alguien de la familia real. Pero él es el príncipe ¿de dónde? De este mundo caído, del pecado y de la maldad que impera sobre esta tierra. Él es el príncipe. Luego también se le llama en Lucas 11:21 el hombre fuerte. ¿Se acuerdan? Dice el Señor Jesús, nadie puede asaltar una casa si primero no entra y amarra al hombre fuerte. Vean que no le dicen el hombre débil, le llaman el hombre fuerte en los evangelios. Y también es llamado en Apocalipsis
el gran dragón escarlata. Escarlata significa rojo para los que leen su Biblia. Es un rojo. Así que el gran dragón escarlata, que con su cola, oigan eso, según Apocalipsis, arrastró a miles de ángeles hacia la condenación. ¿Tiene poder o no? Si cayeron los ángeles, no caeríamos nosotros. No estamos nosotros propensos a una caída. Consideremos un poco el poder de Satanás. Como espíritu, Satanás es descrito en las Escrituras como alguien que envenena los sentidos de los hombres. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 2 al 4. Hechos 5, versículos 2 al 4. El diablo siendo descrito como un espíritu que envenena los sentidos de los hombres. Hechos 5, 2 al 4, ¿lo tienen? Dice que Ananías y Zafira vendieron una propiedad, habían dicho que iban a entregar toda la plata de lo vendido a los apóstoles, y sin embargo, dice el versículo 2, ¿qué hizo él? Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, Hechos 5, 2, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3, pero Pedro dijo, Ananías, ¿qué le dijo Pedro? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Sí, claro. Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Sí, claro. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Pero quién fue el que llenó el corazón de Ananías? Satanás. Con una pequeña jugada. Creo que la primera intención de Ananías era parecerme a Bernabé. Como Bernabé había vendido una propiedad y había traído el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, y seguramente los hermanos decían, oh, bendito sea Dios, qué hermoso el hermano Bernabé, qué bueno que es. Y Ananías quiso algo de eso también para él. Y dijo, si yo también vendo la mía, me van a echar también porras. Pero cuando la vendió, dijo, pero es mucha plata, voy a dejarme una parte. Su pecado, dice Pedro, fue haber dicho, sí, eso es todo en lo que la vendí. Sí, ese fue su pecado. Él pudo haber dicho, no, me pagaron más, pero yo vi que era mucha y me dejé una parte. Dice el apóstol Pedro, aún vendida, no estaba bajo tu propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vienes diciendo que eso fue todo lo que la vendiste? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero el que te arrastró hasta ahí fue Satanás, del cual Pedro, que había tenido que enfrentar esto, Pedro, con la naciente iglesia, luego nos da su carta y dice, sean sobrios, tengan cuidado, el diablo mata, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Pedro, ¿qué me vas a decir a mí? Yo vi caer a Ananías y a Zafira. Me tocó la increíble labor de tener que confrontar eso. El diablo anda como león rugiente, está buscando a quien devorar y tiene fuerza. Como espíritu, dice, como espíritu es descrito como alguien, no por Thomas Watson ni por mí, sino por la Biblia. Es descrito como alguien que puede envenenar los sentidos de los hombres. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a vida eterna, pero el diablo, como espíritu de maldad, es capaz de envenenar nuestros sentidos, seducirlos, trastocarlos, confundirlos. Josué 7:21 no solamente puede confundir tus sentidos, sino que también puede poner cosas frente a los hombres, como para afectar sus sentidos. ¿Quién puso ese lingote de oro ahí? Josué 7:21. Josué 7:21. ¿Quién puso ese manto precioso ahí? ¿Dios? ¿Dios lo puso? ¿O fue casual, hermano? De pura casualidad se halló eso ahí. Este hombre. ¿Qué dice Josué 7:21? Este es Acán dando su versión de los hechos. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y
Y no solo eso, habían 200 ciclos de plata, 2.28 kilos, casi 2,5 kilos de plata, y una barra de oro de 50 ciclos de peso. Los codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. ¿Quién puso todo eso ahí? ¿Dios? ¿Qué dice Santiago? No. Dios no es el tentador, el diablo sí. El diablo sabía que cuando Jesús estaba en el desierto no habían lingotes de oro. Lo que había era hambre, terrible hambre. Entonces vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el diablo sí sabía lo que había en la mente de este hombre, este otro hombre que él dice, lingotes, manto, plata, oro. Y Dios había dicho que no cogieran nada esta vez. Nada tenían que coger esta vez. Sin embargo, este hombre dice, yo los codicié y los tomé. ¿Quién puso eso ahí? Mira, wow, ahí está. Así el diablo ha hecho caer a muchos. Dice el diablo, mira, toma, ahí está. Solo para ver si tú caes en eso. Segundo de Samuel 11:2. No solo pone lingotes de oro frente a nosotros, ni mantos, ni plata. Segundo de Samuel 11:2. Segundo libro de Samuel 11:2. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado, ¿que vio? El otro había visto oro y plata y un manto, y vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer, casualmente, decía una vecina mía, era de aspecto muy hermoso. ¿Usted cree que era casualmente? No, mi hermano. Todas estas cosas orquestadas por el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas. Sean sobrios, cámbiate de acera, cierra los ojos, no vayas mejor, sé medido. Dice un hermano que está en una reunión con sus yernos y sus hijos, ya él es un señor como de 70 años, por lo tanto sus hijos ya tienen como 40, 30, los yernos andan por ahí también, me explico, es una puñada de hombres, dice, estamos en la casa asando carne y de pronto dijimos, vamos a la playa. Y nos acordamos qué día era. Dice él, yo me acordé qué día era. Y les dije, ¿en serio quieren ir a la playa hoy? ¿Es domingo? Y dijeron, sí, sabemos de lo que estás hablando. No, vamos a la montaña entonces. ¿Me explico? Pero ahí podría llegar el tentador, pero al menos yo estoy siendo sobrio. Al menos estoy siendo medido. Y además estoy orando al Señor que me libre de tentación, que no me deje entrar. Entonces, ¿por qué voy a ir? ¿Por qué me voy a exponer a eso? El diablo, mi amado, es poderoso para tentarnos. Puede afectar nuestros procesos de pensamiento, puede poner cosas frente a nosotros que nosotros no esperábamos encontrar. ¿Cuántas veces salgo de mi casa y veo cosas que yo no sé, esto no debería estar ahí? ¿Me explico? Y parece obra de Satanás. Quitas la mirada de un lado y entonces no, voy a ver a la otra esquina, ves a la otra esquina y rebotas y dices, no, tampoco, no puedo ver para ahí, no puedo ver para allá, no puedo ver para allá. Me acuerdo de un señor que decía, hay que pasar así, como los caballos que tienen algo a los lados. A veces hay que pasar viendo para arriba. Es mejor ser un tonto salvo y no un vivazo condenado. Es mejor ser un tonto salvo. ¿Es que vos sos tonto? Sí, completamente. Siga su camino. Mi amado, el diablo es poderoso para tentarnos. La misma experiencia entonces también sufrió David. Y el diablo no solamente eso. Vamos a verlo. Mateo 16:22. Mateo 16:22. Vamos a ver ahora que en ocasiones hasta es difícil saber cuándo soy yo el que está pecando o tentando o el Satanás mismo. Mateo 16:22, ¿lo tienen?
Mateo 16, 22. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Jesús estaba hablando de que iba a morir. Y Pedro le dice, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sabe qué es lo que significa esto? No creo que pueda decir yo que el diablo entró en Pedro. Creo que lo que significa es que a veces la obra de Satanás es tan astuta que ya termina siendo difícil discernir entre cuándo fue mi culpa y cuándo fue obra de Satanás. ¿Me explico? Si hasta el mismo Pedro le dijeron Satanás, entonces uno dice, wow, tan astuto es el diablo en su actuar, en su proceder, que hasta se confunden las líneas entre la tentación que viene por mis propias pasiones y la obra misma del diablo. ¿Me explico? ¿Qué pasó en Pedro? Está confundido todo eso en este momento. Todo esto está mezclado en la misma personalidad de Pedro, en el mismo anhelo de Pedro de que nada le pase a su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién estaba actuando? Según Cristo Jesús, el diablo mismo. Habremos sido diabólicos muchas veces nosotros, pensando que estábamos siendo santos, pensando que estábamos haciendo lo bueno. Wow, pastor, ¿cómo puedo distinguir entre la obra de Satanás y mis propias tentaciones? Vamos a ver, me perdí en mi nota, perdón. Así, aquí está. ¿Cómo distinguir entre la obra de Satanás y mis propias tentaciones? Las que vienen de mi propia pasión, porque a veces es difícil. Porque como en la vida de Pedro, se mezclan. Número 1, lo intempestivo de la tentación. Se puede distinguir un poco, nos dice Thomas Watson, mira, es difícil distinguir la obra del diablo y tu propia pasión cuando estás siendo tentado. Es difícil distinguirlo. Pero déjame darte al menos 3 ideas de cuando tú puedes decir, esto parece obra de Satanás. Número 1, lo intempestivo de la tentación. Cuando la tentación es propia, ¿verdad? Cuando viene de mí mismo, dice, tiende a durar, cuando es propia, tiende a durar más en proceso de pensamiento. Cuando es de Satanás, la tentación, esta es similar a un dardo de fuego que cae sobre nuestras mentes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la tentación viene de mí, no crece tan rápido. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón nuevo. Yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, cuando la tentación viene de mí, yo hace rato que estoy masticando este pecado. Y poco a poco lo voy cuajando más. ¿Me explico? Pero cuando la tentación viene de Satanás, se pasa de 0 a 100 en un segundo. Eso es algo que viene del diablo mismo. Eso pasó de 0 a 100 en un segundo. Es decir, David no se levantó pensando, voy a ir a buscar una mujer esta mañana. Él no estaba pensando en eso. David simplemente se levantó, salió, fue al patio y desde ahí vio una mujer y quedó cautivo. Y preguntó, ¿quién es esa mujer? ¿Tiene marido? Le dijeron, no importa, tráigala. Me explico, uno dice, wow, pero ¿cómo pasó de un punto a otro tan rápido? No nos dice la Biblia que a partir de ese momento David empezó a analizar cómo pecar. No dice eso. Cuando la tentación es nuestra, es de nuestra propia pasión, recuerde, tiene un proceso. Pero cuando la tentación llega y nos arrastra, eso se ve como la obra de Satanás. Uno dice, wow, ¿en qué momento caí yo en esto? Luego, por eso, y citamos Efesios 6:16, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos, ¿cómo le llaman a la tentación de Satanás? Dardos encendidos del maligno. ¿Cómo crees que llegan los dardos encendidos del maligno? Paulatinamente, que usted diga, ya viene una tentación del diablo, ya la viene, no, así no caen los dardos.
Los dardos caen de forma rápida, de forma sagaz, y causan un daño profundo. Es como un bombardeo. Si el apóstol Pablo hubiera estado en la época de guerra, de bombardeos, hubiera dicho que tomemos el escudo de la fe para que nos protejamos de los bombardeos repentinos de Satanás. Porque él va a ir de 0 a 100 en una tentación en un segundo. Porque es el diablo mismo, es el tentador, es el padre de toda maldad y de toda mentira. ¿Cómo no tendría el poder de hacerlo? De ir muy rápido en la tentación. Segunda característica, nuestras propias ideas de maldad tienden a ser más livianas. Primero, se desarrollan lento las de nosotros. Segundo, no son tan malas porque no somos el diablo mismo. ¿Me explico? Y si estamos en Cristo, pues tenemos el Espíritu Santo, tenemos un nuevo corazón. Normalmente leemos la Biblia, así que mi amado, déjame decirte algo. Tú no pensarías cosas tan perversas de pronto, de la noche a la mañana. Pero cuando es una tentación del diablo, las acciones que él tiende a proponer en nuestra mente son horribles. Son horribles. Dice un hermano, a veces me sorprendo de las cosas que pasan por mi mente. ¿Y qué tan malas son? Son horribles. ¿Y no será ese una acción misma de Satanás, tentándote? Como lo que puso en la mente de Ananías y de Zafira. Mentirle al apóstol Pedro, ¿por qué no dijo la verdad? Dice, el diablo llenó tu corazón. De Judas también se nos dice lo siguiente, escuchen. Entonces Satanás entró en Judas. ¿Cómo lo hizo? De manera repentina, trayendo unas ideas más grandes. Este es el momento, lo voy a cambiar por plata. De pronto Satanás entró en Judas, más de lo que Judas hacía. Judas era tentado y caía en ella todo el tiempo con el dinero de los apóstoles. Él todo el tiempo estaba robando plata de la caja. Era un tesorero que era ladrón, eso era normal desde el tiempo del Señor Jesucristo. Y Judas era uno de los 12, pero ese no fue el tipo de tentación en sí a través del cual entregó a Cristo, pero tenía perfiles de eso, por más dinero. Pero dice la Biblia que fue algo repentino. Satanás vino sobre él y se le ocurrió algo que no se le había ocurrido antes. Mi amado, sabemos que la tentación viene del diablo cuando es intempestiva, llega de repente. Sabemos que viene del diablo porque es grandemente malo, algo que a mí no se me ocurriría normalmente. Y sabemos que viene del diablo porque son pensamientos que yo aborrezco, cosas que yo aborrezco. Nosotros corremos de esas cosas. Sin embargo, se implantan en la mente. Y uno puede decir, esto es obra de Satanás. O al menos esto parece obra de Satanás. Satanás es experto por experiencia en la materia de la tentación. Nunca lleguemos a creer que nosotros somos los primeros que Satanás va a tentar. Él lo ha hecho toda la vida. Los abuelitos dicen que los refranes de los viejos son un evangelio en pequeñito. ¿Han oído eso? Yo se los he dicho aquí. Porque los abuelitos dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Lo que dicen es, mira, él ha tentado tanto, él ha hecho caer a muchos, él sabe el juego mejor que tú. Él sabe jugar eso mejor que tú y no juega limpio. El diablo no juega limpio. Nunca. Los jaque mate de él son mortales. La paga del pecado es muerte. Si vas a perder tu matrimonio, si tus hijos te van a odiar, si la gente no te va a respetar como ahora te respetan, no te van a estimar como ahora te estiman, si se apartarán de ti y te dejarán solo, y tu propia conciencia te dirá, cochino, pecador, malvado, no pudiste soportar. Y tú que dices que eres cristiano, no se suponía que amabas a Dios. Y antes de eso solo te decía, peca, 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 hazlo, es bueno, es delicioso, no hay cosa mejor en esta tierra. Solo te quieren impedir lo bueno. Y después se dará vuelta y te acusará terriblemente. Y no solo aquí, sino también en la eternidad. No solo aquí, sino también para siempre. Mi amado, el diablo sabe tentar, es experto en tentación. Y por eso la Biblia dice,
Mejor ora: Padre mío, líbrame de tentación. Padre mío, no permitas que venga sobre mí. Líbrame de la obra de Satanás. Guárdame del mal. Satanás también es astuto al tentarnos. Apocalipsis 2:24. Apocalipsis 2:24. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de su astucia? Estamos hablando de que Él tiene profundidades. Apocalipsis 2:24. Las profundidades de Satanás en sus acciones. ¿Lo tienen? Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, dice el autor Juan, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. Eso se puede entender de muchas formas. Una de ellas es que hace cosas horriblemente malas, brujería, quién sabe cuánta cosa. Pero no solo eso, sino que ustedes no han conocido, no han caído. Dice el autor, ustedes no han caído en las muchas formas que el diablo tiene para enredar todo. Y Pablo habla también de eso en 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. ¿Qué dice Pablo? De esas profundidades de Satanás, de esa forma en que él manipula y enreda. ¿Qué dice? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque ¿qué está haciendo él? Él está planeando. No ignoramos sus planes. Otras versiones dicen, no ignoramos sus maquinaciones. La profundidad de Satanás, la manera en que él trabaja, la forma tan profunda en que él puede organizar cosas, gestar cosas. ¿Se acuerdan que él le pidió permiso a Dios para probar a Job? Y a Job, ¿qué fue lo que le dijeron? Vino Satanás y arruinó todo. ¿Eso fue lo que le dijeron? No. Acaban de caer unos enemigos de allá y mataron esto y lo otro, y ocurrió tal desgracia y murieron tus hijos. Lo que le dieron fue eventos. A veces dice mi papá, si todo sale bien, el domingo espero estar en culto. Y yo le quiero decir, ponche el camión mejor. No ignore las maquinaciones de Satanás, porque el diablo se puede encargar de hacer que aquel se vare, el otro tal cosa, y ya lo tengas donde yo lo quería. Ya no fue a donde él debería venir. ¿Me explico? Mi amado, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Si todo sale bien, dice, yo llego el sábado a la conferencia, por eso yo me voy a las 5 de la mañana, dice el pastor, porque se va tan temprano. Si pudiera me voy a las 4, si pudiera me voy el día anterior, porque no ignoro que él puede gestar eventos. Él puede gestar eventos. Lea Job. En ningún momento le dijeron a Job, el diablo vino y mató. No, le dijeron, ocurrieron cosas, eventos. El diablo es profundo en su maldad. Es, dice, engañador. Y dice Pablo, no ignoramos que él hace planes. No ignoramos que él está maquinando cosas. ¿Qué tipo de cosas maquina, pastor? Observa nuestro estado de ánimo. Él está ahí tomando el pulso, como león rugiente. Como león rugiente. ¿Usted cree que el león le va a caer a la gacela más rápida, que él ya la vio, que corre mucho? No, él dice, no, esta se está quedando atrás. Mira, y parece que renquea. Voy por ella. Él observa nuestro estado de ánimo. Al ambicioso le ofrece una corona. Al optimista le ofrece belleza. Al codicioso un lingote de oro. En todos los casos les ofrece lo que es agradable a su paladar. Él observa cómo soy, observa mi carácter, y entonces me pone justamente lo que él sabe que yo sí mordería. Lo que él sabe que yo sí mordería. Elige además el momento más adecuado. El primer momento bueno para Satanás, cuando damos nuestros primeros pasos en la fe cristiana. Primer buen momento para el diablo. Voy con todo mi arsenal, seguro dice, y viene contra nosotros. Y dice uno, pero yo estoy buscando a Cristo, la idea era salir adelante y más bien me estoy hundiendo. Y dice el diablo, eso es lo que yo quiero. Que tú pienses de esa manera. Justo ahora que acabas de venir a la fe, ahí te va a decir todo lo que tengo, ¿verdad? Si fuera como en la guerra, dispararía su ametralladora muchas veces sobre nosotros. Todo lo que él pueda, todo lo que él tenga para derribarnos. Justo cuando empiezas a andar en la fe. Segundo buen momento, cuando estás ocioso. Voy a relajar, dicen en Dominicana, voy a descansar. Dice el diablo, ahí voy.
Buen momento también. Excelente este momento cuando están tranquilos haciendo nada. Y entonces cogen el teléfono. Eso es lo normal en nuestra generación. Nuestros cerebros ya no quieren estar aburridos. Cuando están aburridos, no tienen nada que hacer. ¿Qué? Voy a leer la Biblia. No, pues en la mañana ya leí, en la tarde hemos letrado, que entonces voy a ver el Facebook. Dice el diablo, es el momento de mandar un dardo aquí, de mandar un dardo de fuego de parte del enemigo. Mi amado, hay gente que ni siquiera ve sus redes sociales, se las manejan otros. Y ellos mismos dicen, si yo me pusiera a ver eso, no podría hacer lo que estoy haciendo. Yo no podría hacerlo. Primero porque me pueden desanimar. Segundo porque me voy a volver adicto a eso, voy a perder mi tiempo. No puedo hacer eso. Mi amado, un buen momento para el diablo es cuando estamos ociosos. Uno se quiere ir a la playa, ¿a qué? Vamos a la playa. Con mi padre, vamos, ¿a qué? A descansar. Dice el diablo, ya estoy afilando mi arma. ¿Vienes a descansar? Es un buen momento para mí. Me voy a la colonia, a mi propiedad allá, ¿a qué? Según, a descansar. Una vez un hermano quería descansar 3 meses. De 20 años de ser pastor, quería descansar 3 meses. Y me pidió que le ayudara a cuajar un lugar donde quedarse. Y la gente que lo iba a hospedar dijeron, no, perfecto, que venga. Pero ¿qué sabe hacer él? Y yo dije, bien, pues la idea de él era descansar. Sí, pero ¿cómo va a estar 3 meses haciendo nada? Si sabe arreglar cerca, sabe ordeñar vacas, sabe cuidar un corral, sabe darle comida a la gallina, algo tiene que hacer. Porque cuando él quiera estar ocioso, el diablo va a llegar. El diablo se va a aprovechar de ese momento. Tercer momento, cuando sufrimos estrechez económica o carencias externas. Yo estoy bien de salud, pero la billetera ya no tiene ni 5. Dice el diablo, un buen momento. Un buen momento para mover esa fe, a ver qué va a caer de ahí. Cuando hay estrechez económica, cuando hay privaciones de cosas externas, se le va el carro a uno, se le poncha la bicicleta, se le destapan los zapatos, ya el celular se le apaga, ya no quiere encender más. Y uno dice, ay Señor, cuánta calamidad, toda junta. Y el diablo dice, es un buen momento. Cuando hay estrechez. Cuarto momento, después de participar en una conferencia. Un gran momento de gracia, un hermoso momento de llenura del Espíritu Santo. Y el diablo dice, estoy esperándote. Tú sales de ahí bendecido y yo estoy listo para ponchar todo eso que acabas de recibir ahí en esa reunión. Después del culto, ahora al ratito, ahora en el almuerzo, y a veces hay unos que no aguantamos ni al parqueo. Y ya estamos pecando. ¿Verdad? Y ya estamos pecando. La tentación, recuerde, es uno de los buenos momentos para él. ¿Sabes por qué? Porque te sientes confiado. Sales de aquí diciendo, nada me vencerá, el Señor está conmigo, Dios Todopoderoso. Y dice el diablo, aquí estoy esperando. Entonces cuando cantamos así, dice Pedro, sean sobrios, velen. Entonces ustedes dicen, voy a quitarme los anteojos. Se los quitan. Voy a guardarlos. Ahí viene una hermana, sea sobrio, vele. Voy a bajar esta grada, sea sobrio, vele. Así es, así es. En el momento en que te descuidas, pecas, caes en la tentación. Sean sobrios. ¿Y sabe qué se requiere para eso? Concentración. ¿Y sabe qué no permite la concentración? Las redes sociales. No permiten concentración. Porque cada vez que yo quiero aburrirme, salgo corriendo al teléfono. Quiero aburrirme, otra vez al teléfono. Dice un señor, tienes que aprender a salir a caminar y decir, voy a pensar en tal cosa. Y salgo a caminar y traigo ese pensamiento a mi mente durante todo el rato que fui a caminar. Cada vez que se te está yendo y ya estás pensando en manzanas, trae de vuelta lo que tú dijiste que ibas a pensar, porque saliste a caminar para pensar en eso. ¿No le ha pasado que dice, hagamos una caminata espiritual, voy a salir a pensar en Dios? Y al rato ya no está pensando en Dios. Está pensando en los postes de la cerca, está pensando en que mira, ese señor se está metiendo ahí, está plantando árboles, no es dueño ni de eso y ya se lo está dejando. Y ya no está pensando en Dios. Mi amado, necesitamos para ser sobrios y velar, ejercitar el dominio propio, la concentración, estar pensando en lo que realmente importa.
Estar atentos, a eso se refería Pedro cuando dijo, sean sobrios y velen, estén atentos, porque él anda buscando el momento adecuado para tentarte. Otro momento, cuando estoy débil. Cuando estoy débil es otro momento. ¿Qué tipo de debilidad? Tal vez enfermo, al borde de la muerte. Un buen momento para tentarnos. Cuando me dan un diagnóstico de algo que yo no quería que el doctor dijera. A veces uno no va al médico porque no quiere oír lo que el doctor va a decir. Y cuando lo oye, se le cae el mundo. Y además está enfermo. Y dice el diablo, un buen momento para tentar. Un buen momento para llegar a él y desanimarlo. Que no tenga confianza. Que pierda su fe. Además de eso, nos hace creer que estamos siendo muy religiosos muchas veces. Eso que acabo de decir es el momento más adecuado. Estamos todo esto dentro de lo astuto que es Satanás, de manera que observa nuestro estado de ánimo, de manera que escoge el momento más adecuado, de manera que me hace creer que estoy siendo muy religioso. ¿Qué significa eso? Que él va a camuflar la tentación como piedad. Él va a camuflar la tentación como piedad. Mateo 4:6 dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Y oigan lo que dijo el diablo, pues escrito está. Estaba citando la Biblia. Satanás estaba citando las escrituras. Él estaba camuflando la tentación como algo piadoso. Por ejemplo, nos puede animar a extorsionar. Escuchen esto. Puede animarnos a extorsionar, a demandar algo en base a nuestros derechos o porque según nosotros necesitamos ese dinero. ¿Nunca le ha pasado que usted razona y dice, yo podría no cobrarle, pero es que yo ocupo esa plata? Entonces, extorsión. Debo tener cuidado, porque el diablo me está vistiendo la tentación en forma de piedad. ¿Me explico? De derecho. No, pero fue que te chocó, ¿no? Esto pasa mucho con los choques, ¿verdad? Uno lo choca y uno dice, ¿pero qué me chocó? Por ende, tiene que pagarme. ¿Me explico? Tiene que pagarme, es un derecho. Es que me ofendió, decíamos semanas anteriores. Me ofendió, entonces tengo que cobrarme esa venganza. ¿Cómo puede ser? Mi amado, el diablo va a tratar de vestir de piedad lo que es en realidad una tentación. ¿Qué habrá pensado Ananías y Zafira con la plata de lo que vendieron? Es mucha plata. Y era de nosotros. Con la mitad que demos es suficiente. ¿Qué te parece? No, estoy de acuerdo. Vamos. Y digamos que así fue. Y dice la Biblia que se pusieron de acuerdo para decir que ese era el monto. Ellos habían ya considerado esto. Ellos lo vistieron de piedad. Ya los hermanos no necesitan mucho. Bernabé puso bastante. ¿Quién sabe qué pensaban? Pero ellos le pusieron ropa de piedad a lo que realmente era una obra de Satanás. Una acción del diablo mismo. Dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Tú lo vestiste como de que esto no era tan ofensivo, como que no era tan terrible. Mi amado, nosotros vemos que la Biblia dice que muchas veces, o según lo que vemos que la Biblia dice, entonces demandamos algo, pero en realidad estamos pecando y hemos caído en la tentación. A veces, a mí como pastor me pasa que vienen hermanos y me dicen, usted como pastor debería, ¿qué? Algo que la Biblia dice. Usted debería, y cuando hacemos eso, estamos pecando. Porque estoy demandando algo, vistiéndolo con ropas de piedad. Tenemos que examinar bien lo que queremos demandar. Una hermana, Nancy Lee DeMoss, la conocen, ¿verdad? Nancy Lee DeMoss predica a las hermanas, a las señoras. Pues esta hermana, ella es de Estados Unidos, esa hermana estudió en un seminario y dice que su pastor no era tan estudiado como ella. Entonces ella un día se sentó a escuchar el sermón y apunté un montón de cosas que yo quería hablar con el pastor. Porque él como pastor debía tener cuidado de no hablar así de esto, de aquello, de lo otro. Y cuando dice ella, ahorita al final del culto yo hablo con él. Ella estaba vistiendo, ella estaba siendo tentada a tomar el poder, a ejercer dominio sobre su pastor, pero no se daba cuenta. Ella estaba justificándolo
según ella, con lo que ella había aprendido en la Biblia. Y luego dice, gracias a Dios, el Señor nos la dejó. Cuando llegó el final del culto, ella dijo, ¿qué estaba yo pensando hacer? Vine aquí al culto, este es mi pastor, hemos estado juntos en oración por algunas cosas muchas veces. Un hombre que me ama y que ama la iglesia. Y yo solo porque él no estaba cumpliendo ciertos estándares de la academia en la que yo estudiaba, ya quería venir a hacerle así, despotricar. El diablo va a revestir, va a incitarnos a revestir de piedad lo que realmente es una tentación, una obra de Satanás. Por eso decía, ¿cuántas veces habremos pensado que estábamos siendo justos, que estábamos siendo muy religiosos, cuando realmente estábamos pecando? Realmente estábamos cayendo en la obra de Satanás. Cuidémonos de eso. Además, el diablo nos tienta de forma gradual. No se cansen, ya casi terminamos. El diablo nos va a tentar de forma gradual. ¿Qué quiere decir eso? Primero, las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas, dice Cantares 2:15, arruinan los grandes viñados. Él va a llevarme de a poco hundiéndome más y más en la maldad. Hundiéndome más y más en la maldad. Primero zorras pequeñas. Y usted puede decir, pastor, pero usted acaba de decir que cuando el diablo tienta, tienta de manera grande y horrible. Sí, pero de manera grande según la mente. Hay gente para la cual pensar en matar un pajarito es una cosa terrible. ¿Me explico? Y hay otros que no tendrían ningún problema con eso. Al diablo tiene que tentarlos con algo más fuerte que eso. Pero, como quiera que sea, acorde a mi capacidad será algo muy perverso, pero algo pequeño, con lo que luego él va a venir con algo más grande y algo más grande. Él siempre lo va a hacer de esa manera. Y la antepenúltima, el diablo va a utilizar las personas menos esperadas para tentarnos. ¿Quién fue a la que usó en el caso de Job? Dice Job 2:9, escuchen. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Oiga la propuesta de Satanás. Maldice a Dios y muere. La propia esposa de Job, la que debía estar ahí diciendo, ay mi amor, oremos, porque estaba él todo podrido como una llaga. Y en lugar de eso le dice, todavía sigue siendo íntegro. Maldice tu Dios y muérete. De las personas que menos esperamos, el diablo va a traer la tentación. Los hermanos en la iglesia, no esperamos que nos desanimen, pero ellos pueden ser usados para que venga la tentación. El pastor, no esperamos que nos desanime. Yo no espero nunca desanimar a nadie, pero el diablo puede usar. Mis palabras pueden ser usadas para traer la tentación. Así que nosotros bien podríamos decir, ahí veo la obra de Satanás. Por último, tentando a unos más que a otros. Ahí se muestra su astucia. Escuchen, ¿a quiénes tienta más? Una lista hecha por un santo del pasado. Esas cosas cuando los santos las dicen, yo alzo la oreja para a ver si alguien está en la lista. Los ignorantes. Dice, el diablo los tienta más. ¿Se acuerdan? Dice el apóstol Pedro que los indoctos, los inconstantes, tuercen las escrituras. A los ignorantes, dice el diablo, les da vuelta, como mi abuela mataba las gallinas. Así el diablo hace con muchos que no conocen la palabra de Dios, no conocen las escrituras. Y el diablo da unas cuantas vueltas y ya está listo, caído en la tentación. Ignorantes, incrédulos, los que no creen. Si la incredulidad se apodera de nuestro corazón, ¿será verdad que existe Dios? ¿Será verdad que ese Cristo va a volver? ¿Será verdad? ¿Será verdad todo eso que dicen en la iglesia? Recuerda, los incrédulos, el diablo los vuelca más. Pero no solo ellos, los orgullosos. El diablo va por ellos también. Los orgullosos, los depresivos. Presten atención, los depresivos. ¿Por qué? Engendran amargura. La persona que se deprime se amarga. La persona que está deprimida está descontenta. La persona que está deprimida no tiene agradecimiento, tiene ingratitud. La persona que está deprimida ya no tiene paciencia, es impaciente. Tengamos cuidado con esto.
cuando llega la depresión a nuestro corazón. Y los ociosos. Conclusión parcial, porque falta otro sermón más. Yo les dije a los hermanos que oraran para que la iglesia no se durmiera, porque hoy iba a ser largo, pero no podría pasar por alto toda esta descripción de nuestro enemigo, a través del cual viene la tentación. La Biblia habla de la tentación, la Biblia habla de Satanás, lo describe para nosotros. La Biblia no solo nos revela a Dios, también nos muestra quién es nuestro enemigo y cómo trabaja ese enemigo. Conclusión, con toda esta descripción de Satanás y de la obra de maldad, ¿cómo no hemos de temer y decir, no permitas, oh Dios, que yo caiga en tentación? No lo permitas, Señor. No me pongas en las manos del malvado, ni me dejes ir por mis propias pasiones. Creo que tenemos la tendencia a descuidarnos demasiado con respecto al enemigo de nuestras almas. Como no somos pentecostales, allá en las iglesias pentecostales hablan tanto de Satanás que usted nunca escucha algo de Dios. Una señora vino de una iglesia pentecostal a una iglesia como la nuestra y salió muy contenta y dijo, pastor, gracias, por fin oigo que Dios es poderoso, porque allá solo me decían que el diablo era poderoso. Pero también es necesario que en iglesias como las nuestras de vez en cuando digan, mira, el diablo tiene poder. No es todopoderoso, pero es el enemigo de nuestras almas. Dios gobierna sobre él y es el único que te puede librar. Corre a los brazos de Jesucristo. Suplica al Señor que te dé la fuerza, que te proteja de toda obra de maldad, que no te deje caer en tentación. Porque nunca sabemos qué es lo que Satanás planea. ¿Se acuerda Jesús hablando con Pedro? Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte, como al trigo, ¿sí? Y es interesante, dicen todos los comentaristas, que no le dijo Pedro. Le dijo, Simón, Simón. Y ese era el nombre de él antes de que Cristo le diera un nuevo nombre. Le está diciendo, acuérdate de quién eras tú. Un pescador horrible de una boca pesada. El diablo te ha pedido para zarandearte. Simón no entendió nada de eso. Hasta que el diablo lo zarandeó. Cuando él negó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la gente le decía, tú hablas como uno de ellos. Y él dijo, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Y muchos dicen que su maldición no fue así. Porque los pescadores no maldicen así. Maldicen peor. Echó maldiciones, dice la Biblia, y se fue de ahí, para que no lo vincularan con Jesucristo. Y él no había terminado de hablar, el gallo cantó, él cruzó las miradas con Cristo y se fue a llorar. Dijo, no, es cierto, no aguanto, no pude sin Cristo. Y si Cristo no hubiera ido por él, nunca diría lo que nos dice en 1 de Pedro 5. Vaya conmigo ahí, por favor. 1 de Pedro 5, 6. Dice Pedro, hermano, no juegues de vivo. 1 de Pedro 5, 6. No juegues de que te lo sabes todo. No juegues de que eres lo máximo. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, 6? Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate. ¿Para qué? Para que Él te exalte a su debido tiempo. Echando. Yo sé que quieres hacer cosas. Yo sé que tienes anhelos, dice Pedro. Por favor, echa todo eso solamente sobre el Señor. No se lo eches a otro. Échalo todo sobre el Señor. El Señor tiene cuidado de ustedes. Y ahí es donde está. Sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que Pedro recomendó? Busquen al Señor en oración. Busquen al Señor en oración. El diablo anda ahí, pero el Señor tiene más poder. Pero no creas que tú puedes con él.
De ninguna manera nunca creas cosas como que yo soy el gran pastor, el mejor hermano, yo soy un cristiano, el mejor cristiano. ¿Crees que eres un creyente? Sí, debes creerlo, pero no creas que eres el mejor. Nada de eso ni nos interese, solamente ir adelante del Señor y decir: Señor, ayúdame, enséñame, guárdame, guíame, dame fuerzas. Señor, tú sabes cuántas cosas yo quiero hacer, pero que seas tú el que la gobierne. Yo no quiero dar ni un paso si tú no vas delante, Señor. Mi hermano, que tu corazón sea ahí sincero, realmente abierto delante del Señor, suplicando de esta manera. Y dice Pedro: el Señor se va a encargar, el Señor se va a encargar. Tú descansa en el Señor. El diablo quiere destruirlos, como diciendo: si no haces esto, quiero que sepas que el diablo va a arrasar contigo. El diablo va a destruirte. No hagas eso, busca con humildad al Señor, suplica su dirección. Y lógicamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo: oren así, no nos dejes caer en tentación. Oremos, hermano.